Muchas gracias por el privilegio que ustedes me brindan de presentarles la lección de escuela sabática. Oremos, por favor. Amoroso Padre Celestial, agradecemos, Señor, por la bendición que tenemos de estudiar tu palabra con libertad. Suplicamos, Padre, la presencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe a través de este estudio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección número 4 lleva por título: Amarás al Señor de todo tu corazón. Iniciamos leyendo el texto que encontramos en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mi querido hermano, mi querida hermana, este texto es un mandato. El mandato es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No es una sugerencia, es una orden, un mandato. Y tenemos que considerar acerca del amor de Dios, porque Dios se ha manifestado de diferentes maneras con el pueblo de Israel, en primer lugar, con señales y prodigios que nos dicen que Dios es amor. Dios demostró innumerables veces que es un Dios de amor. Y en nuestra vida también. Podemos numerar las veces, las incontables veces cuando Dios dirigió, guió nuestra vida. Además, todo lo que tenemos es porque Dios lo permite. El aire que respiramos, la salud que podemos tener, los bienes que podemos tener. Dios nos da las fuerzas y energías que necesitamos para lograr las cosas materiales. El amor de Dios es constante y permanente en nuestras vidas. Tenemos también, hermanos, que decir que el amor de Dios, el amor hacia Dios, el amor que tenemos para Dios, es el resultado de conocerle más y más. ¿Cuánto amas a Dios? Eso va a ser de acuerdo a cuánto conoces de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas a escudriñar las Sagradas Escrituras? Además, nuestra experiencia personal y nuestro diario caminar con Dios nos hace entender, nos hace comprender que Dios tiene amor por cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿cómo respondemos nosotros ante este gran amor que Dios tiene con nosotros, por nosotros? Debe ser, hermanos, con una vida de sumisión y obediencia. Si decimos que amamos a Dios, debemos de ser sumisos y obedientes a Él. El amor hacia Dios no es solo un sentimiento o una emoción, porque si el amor a Dios solamente es una emoción es pasajera, dura muy poco. Pero cuando el amor está fundamentado en un razonamiento, en una reflexión y una decisión, entonces es un amor duradero. Porque, mi hermano, cuando estudiamos la palabra de Dios, aprendemos acerca de Dios creador. Reflexionamos acerca de ese amor y tomamos una decisión para nuestra vida. El verdadero amor involucra un compromiso total. Es como cuando una mujer y un hombre
contraen matrimonios, ambos hacen un compromiso total de sumisión y obediencia. Un compromiso total. No es un compromiso de 2 días, una semana. Es un compromiso permanente, constante. No es un compromiso de 1 año, 2 años, 3 años. No. Cuando una pareja, un hombre y una mujer contraen matrimonio, es un compromiso para siempre y un compromiso total. ¿Es así el amor que tú tienes para Dios? ¿Es de esa manera la calidad de amor que tú tienes para con Dios? Recuerda, cuanto más conocemos de Dios, cuanto más experimentamos a Dios, las promesas de Dios en nuestra vida, nuestro amor a Dios debe de aumentar, nuestra sumisión a Dios debe de ser, y nuestra obediencia debe ser constante también. En 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8, encontramos 16 características del amor de Dios. Y vamos a leer. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mi querido hermano, mi apreciada hermana, estas son las características del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús mostró en esta tierra. ¡Qué calidad tan grande del perfecto amor que Dios tiene para con nosotros! Pero ahora la pregunta es, ¿cómo respondemos ante ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros? Recordemos que Deuteronomio 6:5, la orden es: amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero leamos este otro texto de Isaías 29, verso 13. La versión hispanoamericana dice de esta manera: el Señor me ha dicho, este pueblo me da culto de palabra y me honra solo con sus labios, mientras su corazón está lejos de mí y su piedad hacia mí se reduce a fórmulas humanas rutinarias. Qué triste. Mi querido hermano, mi apreciada hermana, es mi oración que esto no sea el caso en tu vida, que esto no sea una realidad en tu vida. Porque tenemos que aprender a amar a Dios, tenemos que aprender a amar a Dios como dice el texto de Deuteronomio 6:5, tenemos que amar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Romanos capítulo 12, verso 1, leemos lo siguiente: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Es hora, es tiempo que seamos sinceros en nuestro amor a Dios. Es tiempo que nosotros pongamos el amor a Dios de tal manera que sea importante en nuestra vida. Es tiempo que demostremos el amor a Dios de tal forma que todo nuestro ser, toda nuestra existencia esté comprometida. Y el texto de Romanos dice eso.
Es tiempo que presentemos ustedes mismos, cada uno, en forma individual, te pongas en el altar como una ofrenda viva, santa y agradable para Dios. Quiere Dios, mi hermano, que cada uno de nosotros seamos una ofrenda viva, que nosotros mismos nos coloquemos en el altar para ser dedicados a Dios íntegramente, completos, corazón, alma y todas nuestras fuerzas, demostrando que amamos a Dios. De todo lo que hemos mencionado podemos concluir diciendo que responder al amor de Dios con amor significa fidelidad. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que ser fieles a Dios. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que consagrar nuestra vida íntegra a Dios. Si decimos que amamos a Dios, debemos someternos a Dios. Y decir que si decimos que amamos a Dios, debemos dejar que el poder transformador de Dios obre en nuestra vida y cambie nuestro ser. El día lunes, el título es Temer a Dios. Y queremos leer el texto de Deuteronomio, capítulo 6, el verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Es interesante esta palabra que encontramos en la primera línea, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es temer a Dios? El llamado a temer a Dios es un llamado a la reverencia, admiración, respeto, obediencia, adorar y amar a Dios. El texto de Deuteronomio 6:2 no dice que debemos de tener miedo de Dios. Dice temer a Dios. Por lo tanto, temer involucra reverencia. Es tiempo que tengamos reverencia a Jehová nuestro Dios. Es tiempo que tengamos admiración, respeto a Jehová nuestro Dios. Es tiempo que seamos obedientes a Jehová nuestro Dios. Es tiempo de adorar a Dios de manera correcta. Y es tiempo de amar a Dios, como dice el texto de Deuteronomio 6:5, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El siguiente texto que se encuentra en Deuteronomio 10, verso 12, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué significa temer a Dios? Significa, por lo tanto, andar en sus caminos, ser obedientes, amar a Dios. Y luego dice, servir a Jehová. Por lo tanto, Deuteronomio, el capítulo 6, 2, está haciendo un llamado de adoración, de reverencia, de respeto, de obediencia, de adoración y de amor a Dios Creador. Querido hermano, temer a Dios estamos aprendiendo que es andar en su camino, amarlo, servirle. Y esta es una verdad presente. La verdad presente que fue para el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán celestial,
esta es una verdad presente para nosotros, que estamos a punto de ingresar a la tierra prometida. Cristo Jesús viene pronto y Él quiere encontrar un pueblo que ande en sus caminos, un pueblo que lo ame de todo corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y un pueblo que le sirva, sea obediente. La razón de nuestro temor a Dios. ¿Por qué tenemos que temer a Dios? Recuerden que temer a Dios significa reverenciar, adorar, respetar, obedecer, amar, andar en sus caminos, servirle. Eso significa temer a Dios. ¿Pero por qué? Vamos a leer ese texto que encontramos en Efesios capítulo 2 del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida abundante con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma? ¿Por qué? Por su gran amor. Porque nos dio vida eterna y nos promete el cielo. Mi querido hermano, el hombre fue creado para existir eternamente, no para morir eternamente. Cristo Jesús, Dios mismo, hace todas las cosas disponibles para nosotros, para que tengamos la oportunidad de tener la vida eterna. Dios nos ama y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y en su muerte y en su sacrificio y en su resurrección nosotros tenemos la seguridad de esta bendita promesa. Entonces, hemos encontrado que el texto nos dice que debemos de temer a Jehová. Pero aquí hay que considerar dos aspectos. ¿Debemos de temer a Jehová el juez o debemos de temer a Jehová el abogado? Temer a Jehová el juez, temer a Cristo el juez, temer a Jehová el abogado o a Cristo como el abogado. Génesis capítulo 3, el verso 10, dice lo siguiente: y él respondió, Adán, se refiere a Adán, y Adán respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mi querido hermano, aquí encontramos un episodio que nos da luz con respecto a temer a Jehová. Cuando hay una separación, cuando el hombre se separa de Dios, entonces el temor se apodera de la vida de la persona, como ocurrió con Adán. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán de Dios? Porque había desobedecido. Al desobedecer a Dios, Adán demostró que no amaba completamente a Dios. Y entonces su desobediencia trajo consecuencias. Y el texto dice, tuve miedo. Cuando nos apartamos de Dios, vamos a vivir una vida de temor. El temor va a abundar en nuestra vida porque estamos alejados de Dios. El temor va a abundar en nuestra vida porque no conocemos a Dios.
Pero en cambio, cuando conocemos a Dios, entendemos y comprendemos el gran amor que Él tiene por nosotros. Nuestra actitud va a ser diferente. Leamos este texto que encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este texto, mi hermano, nos da más claridad con respecto al temer a Dios. En este texto de 1 de Juan 4, una persona va a tener miedo porque su amor a Dios, su conocimiento de Dios es imperfecto. Eso dice el texto. De donde el que teme, es decir, está hablando de miedo, donde el que tiene miedo, podemos decir, no ha sido perfeccionado el amor de Dios en su vida. Por lo tanto, mi hermano, cuán importante es amar a Dios de todo corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es importante porque aquel que ama a Dios de esa manera no tiene temor al futuro, no tiene temor a lo que vaya a venir, no tiene temor a nada, porque entendemos y comprendemos el amor de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, temer a Jehová el juez o temer a Jehová el abogado. Recordemos que Cristo es nuestro abogado. Y cuando nosotros esperamos estar presentes ante Cristo Jesús, el que vino a morir por nosotros y dio su vida por nosotros, entonces esperamos la recompensa a nuestros actos. Reverencia, adoración, respeto, adorar, amar, andar en sus caminos, servirle. Eso es temer a Dios. Leamos otro texto que se encuentra en Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mi hermano, una vez más, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová. Recordemos que esa palabra temor se puede cambiar por reverencia, admiración, respeto, obediencia, adorar, amar. Y cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos a Dios, respetamos y le adoramos, entonces tenemos el conocimiento, estamos conociendo a Dios más y más. Por lo tanto, la verdadera sabiduría es conocer a Dios. Aquel que conoce más y más de Dios a través de la Biblia, a través de la experiencia personal, diaria de caminar con Cristo, aquel que conoce a Dios más y más, va a ser una persona sabia. La verdadera sabiduría es conocer a Dios. Y debemos decir también que cuando conocemos a Dios, no vamos a tener temor al futuro. No vamos a tener temor a lo que venga, porque Dios es amor. Y si entendemos esa verdad, nuestros temores y nuestros miedos se van a disipar. Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Apocalipsis 14, ustedes saben que es el mensaje de los 3 ángeles.
Y en el capítulo 14, verso 6, leemos lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Mi querido hermano, Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, es la verdad presente que nosotros hoy tenemos. Así como para el pueblo de Israel, la verdad presente, el llamado a temer a Dios, a respetar al Dios verdadero, a adorar al Dios verdadero, a amar de todo corazón al Dios verdadero. Hoy, para nosotros, es el mismo llamado. Dice Apocalipsis 14:7, temed a Dios. No es tenerle miedo, es reverenciar. Es hora de reverenciar, es hora de admirar, de respetar, de obedecer, de exaltar. Es hora de adorar y de amar. Es hora de andar en sus caminos y es hora de servir a Dios hoy, que estamos nosotros a punto de ingresar a la tierra prometida. Y luego dice el texto: dadle gloria, porque a la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mi querido hermano, tendríamos mucho que comentar acerca de este texto, porque hoy en día la adoración a Dios, el reconocer a Dios, el obedecerle a Dios, el reverenciar a Dios, tener respeto a su nombre, está tan tergiversado y cambiante. Por eso el llamado: es tiempo de reverenciar y adorar y respetar, obedecer y exaltar a Dios verdadero. Por lo tanto, nuestra vida, nosotros voluntariamente debemos de ponernos en un altar y ofrecer a Dios nuestra vida entera como un sacrificio vivo para Dios. El día martes, el título dice: Él nos amó primero. Y encontramos el texto de 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hablábamos en los anteriores días de que nosotros debemos de responder con amor al gran y profundo amor que Dios tiene por nosotros. Y entonces tenemos que amar a Dios como una respuesta a ese tremendo amor que Dios tiene por nosotros. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. Con amor eterno. Mi querido hermano, el amor de Dios ha estado siempre a nuestro lado, a nuestra disposición. Aún antes de la creación de este mundo, Dios demostró su amor por nosotros, porque tenía ya en mente el plan de salvación. Deuteronomio 4:37 leemos lo siguiente: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. El amor eterno. Dios amó a los padres antes del pueblo de Israel. Está hablando de Abraham, está hablando de Isaac y de Jacob. Y ahora el pueblo. El amor que es constante y permanente. El amor de Dios que no cambia. Y entonces Deuteronomio 33:3 dice: aún amó a su pueblo. Todos
los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Amó a su pueblo. A pesar de que era un pueblo defectuoso, un pueblo rebelde, pero Dios tuvo amor por ese pueblo. Y Dios tiene amor por nosotros también. A veces fallamos, a veces caemos, pero el amor de Dios está a nuestra disposición. El libro deseado de todas las gentes, página 13, leemos lo siguiente. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio por tiempos eternos, fue guardado en silencio. Está hablando del plan de salvación, de la forma como Dios muestra su amor por nosotros a través del plan de salvación. Mi querido hermano, Dios nos amó primero, Dios nos amó siempre. ¿Cómo debemos responder a ese amor? El día miércoles, entonces el título dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Leamos Deuteronomio 5, verso 3. No como vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con vosotros, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Yo entiendo, hermano, su servidor entiende que Dios quiere hacer pacto con cada uno de nosotros. No con mis padres, no con mi familia, sino conmigo en forma individual. Es lo que le está diciendo este texto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debería de obedecer, el pueblo de Israel debería de decidir obedecer y amar y seguir a Dios por ellos mismos. No aferrarse solamente en las promesas de Abraham, de Isaac o de Jacob. Ahora ellos deberían de responder en forma personal, individual, como pueblo. Entonces, ahora, cada uno o el pueblo mismo debería de responder de una manera especial si demuestra amor a Dios. Deuteronomio capítulo 19, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mi querido hermano, ¿por qué razón Dios les está pidiendo que el pueblo de Israel, responda en forma individual como nación ahora? Porque Dios les había entregado los 10 mandamientos. Porque ahora Israel tenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Ahora Israel tenía el libro de Moisés, que incluían los 10 mandamientos. Entonces, este pueblo de Israel estaba siendo requerido a guardar el pacto con Dios, pero sobre todo, guardar sus mandamientos. Y Dios iba a ser fiel, seguir siendo fiel con todo aquel que cumpla este requisito. Dios cumplió su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Ahora Dios le estaba pidiendo a Israel cumplir con un diferente aspecto del pacto, porque ellos tenían ahora la ley de Dios. ¿Y qué de nosotros? Nosotros también tenemos este mismo requerimiento. Dios nos está diciendo ahora también nosotros, el pueblo que espera la venida de Cristo Jesús. Dios le está
pidiendo que cumplan sus mandamientos. Vamos a leer el libro de Deuteronomio 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Por lo tanto, mi querido hermano, si decimos que amamos a Dios, si decimos que obedecemos a Dios, si decimos que nos sometemos a Dios, tenemos que cumplir sus mandamientos. Tenemos que cumplir sus mandamientos. Cumplir sus mandamientos es una demostración de nuestro amor a Dios. Primero de Juan 5:3 podemos leer lo siguiente. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Mi hermano, no hay algo más claro que esto. Si amamos a Dios, tenemos que obedecerle, específicamente cumpliendo los mandamientos. Y luego San Juan capítulo 14, verso 15, el Señor Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Por lo tanto, mi querido hermano, no es legalismo guardar los mandamientos, es amor genuino a Dios. El día jueves tenemos el título de El primer mandamiento. Y vamos a leer Marcos capítulo 12, el verso 28 al 30. Uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Nos acordamos entonces que el verso 30 es una repetición de lo que ya leímos en Deuteronomio 6, 4 y 5. Querido hermano, cuán importante es que nosotros reconozcamos en primer lugar quién es Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Conocer su autoridad y sus atributos. El Señor es uno. En segundo lugar, cuando reconocemos la autoridad de Dios, por lo tanto, nuestra respuesta es amarle, porque Él es el Dios creador omnipotente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Los mandamientos. Habíamos dicho que guardamos los mandamientos porque amamos a Dios. Todos los mandamientos, los 10 mandamientos, implica que amamos a Dios. En cada uno de los mandamientos está nuestro amor a Dios. ¿Por qué honramos a nuestros padres? Porque amamos a Dios. ¿Por qué no matamos? Porque amamos a Dios. ¿Por qué no cometemos adulterio? Porque amamos a Dios. ¿Por qué no robamos? Porque amamos a Dios. ¿Por qué no mentimos? Porque amamos a Dios. ¿Por qué no codiciamos en los bienes del prójimo? Porque amamos a Dios. Mi hermano, todos los mandamientos involucran nuestro amor a Dios. Con mayor razón, los primeros 4 mandamientos. Cada uno de ellos nos dice que amamos a Dios cuando cumplimos sus
mandamientos. Por lo tanto, debemos de reconocer a Dios, quién es. Y segundo, tenemos que amar a Dios. Y recordar que amar a Dios significa obedecerle, respetarle, adorar, servirle, someternos, humillarnos, andar en sus caminos. Todos los mandamientos, dijimos, están relacionados con amar a Dios. Pero los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios, en particular, son una demostración de nuestro temor, de nuestro amor, de nuestra adoración y nuestro respeto a Dios. Cuán importante, por lo tanto, es que guardemos los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 dice: He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mi querido hermano, estamos a punto de ingresar a la tierra prometida. Y este requisito de amar a Dios es muy importante. Es importante que entendamos que debemos amar a Dios con toda nuestra mente y nuestras fuerzas y nuestro corazón. Si amamos a Dios, quiere decir que somos obedientes y específicamente cumplimos los mandamientos de Dios. Para terminar, quisiéramos leer con ustedes esta oración sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce de ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, mi querido hermano, mi apreciada hermana. Que Dios les bendiga y hasta otra oportunidad. Bendiciones.